Imagina un mundo donde la realidad no es algo fijo y tangible, sino algo que se moldea y se crea en cada momento. Un mundo donde la conciencia y la observación son las claves para entender el universo y nuestro lugar en él. Esto no es ciencia ficción, sino una realidad que la ciencia moderna ha confirmado y que los chamanes y místicos sabían hace miles de años. La teoría de la observación, también conocida como la interpretación de Copenhague, sugiere que la realidad no existe hasta que es observada. Esto significa que, en ausencia de observación, las partículas y las ondas no tienen una posición definida en el espacio y el tiempo. Es como si estuvieran en un estado de suspensión, esperando a que alguien o algo las observe para tomar forma y realidad. Pero, ¿cómo podemos demostrar esta teoría? La respuesta se encuentra en el experimento de la doble rendija, uno de los experimentos más famosos y controvertidos de la historia de la física. En este experimento, se dispara un haz de electrones a través de una pantalla con dos rendijas paralelas, creando un patrón de interferencia en una pantalla detrás de las rendijas. Sin embargo, cuando se observa el haz de electrones a través de una de las rendijas, el patrón de interferencia desaparece y se convierte en un patrón de dos bandas claras y oscuras. ¿Qué está sucediendo aquí? La respuesta es que la observación misma está cambiando la realidad. Cuando no se observa el haz de electrones, se comporta como una onda, creando un patrón de interferencia. Pero cuando se observa, se convierte en una partícula, creando un patrón de dos bandas claras y oscuras. Esto significa que la conciencia y la observación están colapsando la realidad en algo sólido y tangible. La implicación de esto es profunda. Si la realidad no existe hasta que es observada, entonces la conciencia y la observación son las claves para entender el universo. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el papel de la conciencia en la creación de la realidad. ¿Somos simplemente observadores pasivos de la realidad o somos creadores activos de la misma? La respuesta a esta pregunta puede cambiar nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. La teoría de la observación también nos hace preguntarnos sobre el poder de nuestros pensamientos y creencias. Si la conciencia y la observación pueden colapsar la realidad en algo sólido y tangible, entonces ¿qué sucede con nuestros pensamientos y creencias? ¿Pueden ellos también crear realidad? La respuesta a esta pregunta puede ser sorprendente y puede cambiar nuestra forma de vivir y de interactuar con el mundo que nos rodea. En resumen, la teoría de la observación nos muestra que la realidad no es algo fijo y tangible, sino algo que se moldea y se crea en cada momento. La conciencia y la observación son las claves para entender el universo y nuestro lugar en él. Pero, ¿qué significa esto para nosotros y para nuestra forma de vivir? La respuesta a esta pregunta es lo que exploraremos en los siguientes minutos. Imagina que estás frente a una pantalla negra y de repente, un haz de electrones se dispara hacia ella, creando un patrón de interferencia que parece bailar en la oscuridad. Es como si la realidad misma estuviera siendo escrita y reescrita en cada momento. Esto es lo que sucede en el experimento de la doble rendija, uno de los experimentos más fascinantes y controvertidos de la historia de la física. En este experimento, se utiliza una pantalla con dos rendijas paralelas que actúan como una especie de puerta para el haz de electrones. Cuando se dispara el haz, los electrones pasan a través de las rendijas y crean un patrón de interferencia en la pantalla detrás de ellas. Este patrón es similar a las olas que se forman en un estanque cuando se lanza una piedra, y es característico de la naturaleza ondulatoria de los electrones. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando se observa el haz de electrones a través de una de las rendijas, el patrón de interferencia desaparece y se convierte en un patrón de dos bandas claras y oscuras. Es como si la observación misma estuviera cambiando la realidad. Los electrones ya no se comportan como ondas, sino como partículas, y el patrón de interferencia se desvanece. Esto es conocido como el colapso de la función de onda, y es un concepto fundamental en la mecánica cuántica. La función de onda es una matemática que describe el comportamiento de las partículas en el nivel cuántico, y cuando se observa una partícula, la función de onda colapsa y la partícula se convierte en una entidad definida y tangible. La implicación de esto es profunda. Si la observación puede cambiar la realidad, entonces la conciencia y la percepción deben ser fundamentales para la creación de la realidad.
Esto nos lleva a preguntarnos sobre el papel de la conciencia en el universo y cómo nuestra percepción y observación pueden influir en la realidad que nos rodea. El experimento de la doble rendija no solo demuestra la naturaleza ondulatoria de las partículas, sino que también muestra que la realidad es una construcción de la conciencia y la observación. Esto es un concepto que ha sido explorado por filósofos y científicos durante siglos y que sigue siendo un tema de debate y exploración en la actualidad. En resumen, el experimento de la doble rendija es un poderoso ejemplo de cómo la conciencia y la observación pueden influir en la realidad. Nos muestra que la realidad no es algo fijo y tangible, sino que es una construcción dinámica y en constante cambio, que se moldea y se crea en cada momento. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros secretos nos reserva el universo, y cómo podemos aprovechar el poder de nuestra conciencia y observación para crear la realidad que deseamos? La conexión entre la conciencia y la realidad es un tema que ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos. Ahora, gracias a la ciencia moderna, podemos entender que esta conexión es mucho más profunda de lo que nunca imaginamos. La teoría de la observación nos dice que la realidad no existe hasta que es observada, lo que significa que la conciencia juega un papel fundamental en la creación de la realidad. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que la conciencia puede colapsar la realidad en algo sólido y tangible? La respuesta se encuentra en el mundo de la física cuántica, donde las partículas y las ondas se comportan de manera diferente dependiendo de si son observadas o no. Cuando no se observan, estas partículas y ondas existen en un estado de superposición, lo que significa que pueden estar en múltiples lugares y estados al mismo tiempo. Sin embargo, cuando se observan, se colapsan en un estado específico, lo que significa que se convierten en algo sólido y tangible. Esto se conoce como el colapso de la función de onda, y es un proceso que ha sido demostrado en numerosos experimentos. La pregunta es, ¿qué es lo que causa este colapso? La respuesta es la conciencia, la observación misma. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Es simplemente un producto del cerebro, o es algo más fundamental? La ciencia moderna sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, similar a la gravedad o el electromagnetismo. Esto significa que la conciencia no es algo que se pueda reducir a simples procesos cerebrales, sino que es una fuerza que permea todo el universo. La implicación de esto es que la conciencia no solo es capaz de colapsar la realidad en algo sólido y tangible, sino que también es capaz de crear la realidad misma. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el papel de la conciencia en la creación del universo. ¿Somos simplemente observadores pasivos de la realidad o somos creadores activos de la realidad? La respuesta a esta pregunta es que somos ambos. Somos observadores pasivos de la realidad en el sentido de que podemos percibir y experimentar la realidad que nos rodea. Pero somos también creadores activos de la realidad en el sentido de que nuestra conciencia y nuestras creencias pueden influir en la creación de la realidad misma. Esto significa que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad, de crear el mundo que queremos vivir. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos utilizar nuestra conciencia y nuestras creencias para crear la realidad que queremos? La respuesta se encuentra en el poder de nuestros pensamientos y nuestras creencias. Nuestros pensamientos y creencias tienen el poder de crear la realidad, de colapsar la función de onda y crear algo sólido y tangible. Esto significa que podemos utilizar nuestros pensamientos y creencias para crear el mundo que queremos vivir, para crear la realidad que queremos experimentar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomar el control de nuestra conciencia y crear la realidad que queremos? Somos los creadores de nuestra propia realidad. Nuestros pensamientos y creencias son los arquitectos que diseñan el mundo que vivimos. La ciencia nos dice que la conciencia colapsa la realidad en algo sólido, pero ¿qué significa esto para nosotros en nuestra vida diaria? Significa que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad con nuestros pensamientos y creencias. Imagina que tus pensamientos son como semillas que plantas en el jardín de la realidad. Si plantas semillas de amor, gratitud y positividad, crecerán y florecerán en una realidad hermosa y próspera. Pero si plantas semillas de miedo, duda y negatividad, crecerán y se convertirán en una realidad oscura y limitante. La ciencia nos dice que la realidad es información pura, y que nuestra conciencia es la que interpreta y da sentido a esa información.
Esto significa que podemos cambiar nuestra realidad cambiando la forma en que pensamos y creemos. Si cambiamos nuestra perspectiva, cambiamos nuestra realidad. Por ejemplo, si crees que el mundo es un lugar peligroso y hostil, entonces eso es lo que experimentarás. Pero si crees que el mundo es un lugar hermoso y lleno de oportunidades, entonces eso es lo que experimentarás. Nuestros pensamientos y creencias son los filtros a través de los cuales vemos la realidad, y si cambiamos esos filtros, cambiamos la realidad que experimentamos. La pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar este poder para crear la realidad que queremos? La respuesta es simple, cambiando nuestros pensamientos y creencias. Si queremos crear una realidad de abundancia y prosperidad, debemos pensar y creer en la abundancia y prosperidad. Si queremos crear una realidad de amor y felicidad, debemos pensar y creer en el amor y la felicidad. La clave es ser conscientes de nuestros pensamientos y creencias y cambiarlos si es necesario. Debemos ser como los chamanes y místicos de antaño, que sabían que la realidad no es algo fijo y tangible, sino algo que se moldea y se crea en cada momento. Debemos ser los creadores de nuestra propia realidad y usar nuestro poder para crear un mundo que sea hermoso, próspero y lleno de amor y felicidad. La realidad es un lienzo en blanco, y nosotros somos los artistas que la pintamos con nuestros pensamientos y creencias. ¿Qué pintura crearemos hoy? Ahora que hemos explorado la teoría de la observación y el experimento de la doble rendija, podemos comenzar a entender las implicaciones prácticas de esta idea revolucionaria. Si la conciencia y la observación son las claves para colapsar la realidad en algo sólido y tangible, entonces tenemos el poder de cambiar nuestra vida literalmente con nuestra mente. La idea es que nuestros pensamientos y creencias son como una especie de observación continua de la realidad. Cuando pensamos y creemos en algo, estamos esencialmente observando y creando esa realidad. Esto significa que si cambiamos nuestros pensamientos y creencias, podemos cambiar la realidad que nos rodea. No se trata de magia o de algo sobrenatural, sino de la aplicación directa de la física cuántica a nuestra vida diaria. Imagina que puedes crear la realidad que deseas simplemente cambiando tus pensamientos y creencias. Puedes visualizar un futuro próspero y exitoso, y trabajar hacia él con confianza y determinación. Puedes superar tus miedos y limitaciones, y alcanzar tus objetivos con facilidad. Esto no es solo una cuestión de motivación o de actitud, sino de entender que la realidad es maleable y que podemos moldearla con nuestra conciencia. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? La respuesta es simple, cambiando nuestros pensamientos y creencias. Podemos empezar a practicar la visualización, imaginando un futuro próspero y exitoso. Podemos trabajar en nuestra autoestima y confianza, creyendo en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Podemos aprender a manejar nuestros pensamientos y emociones y a enfocarnos en lo que queremos crear en nuestra vida. La ciencia moderna ha confirmado lo que los chamanes y místicos sabían hace miles de años, que la realidad no existe cuando no la observas. Ahora, podemos tomar este conocimiento y aplicarlo en nuestra vida diaria, creando la realidad que deseamos y alcanzando nuestros objetivos con facilidad. Es un poder tremendo, y es nuestro para utilizarlo. Así que, ¿qué realidad deseas crear? ¿Qué futuro deseas construir? La respuesta está en tus manos, y en tu mente. La realidad es tuya para moldearla, para crearla y para vivirla. Es hora de despertar a este poder y de cambiar tu vida para siempre.